Hermanos y amigos, una vez más con la palabra del Señor, palabra buena, palabra poderosa, y damos gracias al Señor por la oportunidad de reunirnos una vez más. Hacemos siempre nuestra confesión de fe con su Biblia en alto. Diga: esta es mi Biblia, yo soy lo que dice que soy, yo tengo lo que dice que tengo, yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy se me enseñará la palabra de Dios. Valientemente confieso que mi mente está alerta y mi corazón receptivo. Yo nunca seré el mismo. Estoy por recibir la incorruptible, indestructible, eterna, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Yo nunca seré el mismo. Dígalo fuerte: nunca, nunca, nunca seré el mismo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle fuertes aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Hoy día tratamos el tema, el caminar con Dios. El caminar con Dios. En las Sagradas Escrituras nos relata que Enoc caminó con Dios. Esto nos da a entender que tenía una buena comunión con nuestro Creador. Veamos en el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 5, los versículos 21 al 24. Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24. Y dice así la palabra del Señor: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Es indudable que Enoc sobresalía en devoción. Obsérvese lo que la Biblia dice sobre él. Caminó Enoc con Dios, vivió por la fe en Dios, confiando en su palabra poderosa, confiando en sus promesas. Entonces trató él de llevar ¿qué? Una vida santa, y abrazó los caminos de Dios mientras se mantuvo firme, siempre mirando al invisible. Y había la impiedad de su generación, pero él seguía adelante. Enoc fue un predicador de justicia, denunció el pecado, el inicuo estilo de vida de su generación. Dice la palabra que Enoc agradó a Dios. Su vida, su mensaje, la armonía con Dios le agradó tanto que el Señor, nuestro Dios, lo llegó a llevárselo de la tierra sin que sufriera la muerte. Entonces, para que estuviera en su presencia allá en el cielo para siempre. Los creyentes deben de meditar en la vida de Enoc como un ejemplo. Esto es interesante para nosotros, porque también viven en una generación malvada, una generación impía. Dice el verso 24: caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Dice, le llevó Dios. El que no fuera llevado directamente al cielo sin que experimentara la muerte, da a entender que las personas justas antes de Abraham poseían la esperanza de una vida eterna futura con Dios. Muy bien. Número 1. Camine con Dios y escuche su palabra. Camine con Dios y escuche su palabra. ¿Cómo sucedió con Enoc? Nuestro buen Dios nos extendió la invitación a caminar con Él. Esa debe ser la meta de todo cristiano.
pues caminar con Dios todos los días de nuestra vida. Amén. Ahora, la comunión con Dios trae grandes beneficios al ser humano. Y hoy, en estos tiempos, el Señor nos habla por medio de su palabra. Salmos, capítulo 19, versículo 1. Salmos, capítulo 19, versículo 1. La palabra de Dios dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Mira, los cielos cuentan la gloria de Dios. Al Creador del universo se le alaba. El punto de vista judeo-cristiano es que el mundo físico manifiesta la gloria y el poder creador de Dios. Ahora, la perspectiva de muchos incrédulos, por el contrario, es que la creación misma es una entidad divina con una fuerza que controla, pues, el destino humano. Otros creen que sucedió por casualidad. La verdad y el verdadero creyente rechaza esa perspectiva. Acepta la revelación bíblica como un buen creyente sobre el universo. Por eso se inclina hacia su Hacedor. Debemos entonces decir como Samuel. ¿Qué decía Samuel? 1 Samuel capítulo 3, verso 10. Primer libro de Samuel capítulo 3, versículo 10. Dice la palabra de Dios así: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. La esterilidad de Ana atribuye directamente a la actividad de Dios. Y la Biblia nos habla en 1 Samuel capítulo 1, verso 5. Pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana. ¿Ve? Aunque Jehová no le había concedido tener hijos. O sea, era el Cana, el esposo, que proveía para que den y ofrecieran esos sacrificios a Jehová. Dios había impedido que ella tuviera hijos para prepararla para el nacimiento de su hijo Samuel. De la misma manera, a veces Dios pudiera hacer que los creyentes sufran decepciones o pudiera llevárselos a situaciones en las cuales se sienten insuficientes e inferiores a fin de seguir cumpliendo su voluntad en la vida de ellos. Los creyentes deben de hacer todo lo que hizo Ana. Llevó sus circunstancias, sus sufrimientos al Señor y esperar en Él, lo que nos dice la palabra de Dios. Ana mostró su devoción al Señor mediante la disposición de dedicar a su hijo a la obra del Señor. Debe exaltarse a Ana como ejemplo de maternidad piadosa. Desde el primer momento que deseó tener un hijo, deliberadamente presentó su hijo delante del Señor. Consideró a su hijo como una misericordiosa dádiva de Dios y manifestó su propósito de poder cumplir su voto, dedicando el hijo al Señor. Dice la Biblia: visitó Jehová a Ana y concibió. Y mira cómo Dios llegó a bendecir después a Ana. En el 1 Samuel capítulo 2, en el verso 21, dice: y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Y hoy, algunas damas, cuando muchas veces nace su hijo, ¿qué es lo que dije? Me visitó la cigüeña. Otro dice: ¿qué te trajo la cigüeña de París? Y aún todavía en tarjeta se ve una cigüeña volando, pues se ve con un pañal grande y un niñito ahí colgado. Cosas de la vida que esas personas llegan a pensar, no acordándose de Dios. Número 2, pidamos a Dios que nos guarde del mal.
Pidamos a Dios que nos guarden del mal. No es fácil separarnos del mundo. Esto exige un testimonio disciplinado. ¿Por qué? Porque somos un pueblo santo. Mira lo que dice Juan, capítulo 17, verso 15. San Juan, capítulo 17, versículo 15. Dice así la palabra de Dios: no ruego que los quites del mundo, sino que los guarde del mal. No debemos desear aislarnos del mundo, sino utilizar la palabra de Cristo y el poder del Espíritu Santo para servirle mientras dure nuestra vida. Pero al mismo tiempo no deberíamos ser como el mundo, sucumbiendo ante las malas influencias. Dice que los guarde del mal. Puede traducirse como un nombre común al maligno o como referencia a una persona, Satanás. Segundo libro a los Corintios, capítulo 6, 17 y 18. Segundo libro a los Corintios, capítulo 6, versículo 17 y 18. Dice así la palabra de Dios: por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. El concepto de separación del mal es fundamental para la relación de Dios con su pueblo. Según la Biblia, la separación implica las dimensiones, una negativa y otra positiva. Mire, la separación moral y espiritual del pecado y de todo lo que es contrario a Jesucristo, a la justicia y a la palabra de Dios. Y la segunda, acercarse a Dios en estrecha e íntima comunión, mediante que la consagración, la adoración y el servicio. Ahora, la separación es ese doble sentido, da como resultado la relación de lo que Dios es, nuestro Padre Celestial, que vive en los creyentes. Amén. Y es su Dios, y ellos son sus hijos. Ahora, cada uno de nosotros debemos de esforzarnos en crecer espiritualmente, en desarrollar nuestro testimonio, que sea un testimonio efectivo. Cuando andamos con el Señor, podemos conversar con nuestro Creador. Amén. Número 3. Cuando andamos con Dios, podemos conversar con Él. Cuando andamos con Dios, podemos conversar con Él. Muchas veces, cuando dos personas van caminando, conversan entre sí. Salmos 50:15. Salmos 50:15. La palabra de Dios dice así: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. El Señor invita a todos los fieles creyentes a que constantemente lo invoquen en momentos de necesidad, en momentos de problemas. Podemos contar nuestras dificultades, frustraciones y problemas con el Señor. Podemos hablar con Dios mediante la oración. ¿Por qué? Porque Dios desea oír de sus hijos, ayudarle. ¿Qué oír? ¿Qué cosa? Las oraciones. Y hacer entonces que su nombre sea exaltado como un Dios que libra a su pueblo. Amén. Número 4. Caminemos hoy y siempre con nuestro Dios. Caminemos hoy y siempre con nuestro Dios. Recuerda, debemos de creer en Él. Dios nos da la redención por medio de Jesús, a quien le invitamos que more en nuestro corazón. Romanos capítulo 10, 9 y 10. Romanos capítulo 10, 9 y 10. Dice así la palabra de Dios: que si confesares con tu boca
que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. A Jesucristo se le llama específicamente Salvador 16 veces en el Nuevo Testamento. Y el Señor más de 450 veces en el Nuevo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento no aparece en ninguna parte que Jesucristo puede ser Salvador sin que necesariamente sea Señor. Nadie puede recibir a Cristo como Salvador sin recibirle como Señor. Entonces, confesar a Jesús como Señor es declarar que Él es igual a Dios y es digno de poder, digno de adoración, digno de confianza, digno de obediencia y oración. Ahora, cuando los creyentes del Nuevo Testamento llaman a Jesús Señor, eso no era simplemente una profesión externa, sino una sincera actitud de corazón, por lo cual ellos ponían a Cristo como el Señor de toda la vida. Por eso es preciso que Cristo sea el Señor en los asuntos espirituales, en el hogar, en la iglesia, a la vez también que sea Señor en lo intelectual, en lo económico, en lo educativo, en lo creativo, recreativo, en lo vocacional y en todas las esferas de la vida. El Señor de nuestras vidas. Ahora, los elementos esenciales de la salvación se resumen en este pasaje. Se centran, mira acá, en creer en el señorío de nuestro Señor Jesucristo, en su resurrección corporal. La fe debe de originarse en el corazón, la cual incluye las emociones, el intelecto, la voluntad, se apodera de toda la persona. Amén. Por eso, la fe debe de incluir también esa entrega a Jesucristo como Señor, tanto en palabra como en acción. Ninguno que niega la resurrección corporal de Jesucristo legítimamente sostiene que es creyente en Cristo. No, Jesucristo resucitó. Amén. Aleluya. Ahora, no deje pues de ser incrédulo, porque esa persona no deja de ser incrédulo. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo pues es el acontecimiento central de la salvación, y eso lo sabe todo creyente en el Señor. Mateo capítulo 10 verso 32 al 33. Mateo capítulo 10 verso 32 al 33. La palabra del Señor dice así: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Confesar a Cristo significa reconocerlo como el Señor de la vida y hacerlo abiertamente delante de los demás, incluso de los que se oponen al Señor, a sus caminos y a sus normas. Cada hecho de nuestra vida debe de evaluarse en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Y se va a evaluar, sí. Ahora, no hablar de Jesús por intimidación o persecución desembarcará en la pérdida de recompensa y gloria del creyente en el reino. La expectativa del juicio divino puede también impedir que claudiquemos ante la persecución. Mira una vez más lo que dice la palabra: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres,
yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Como el gran personaje Enoc, todos los creyentes, hombres o mujeres, podemos caminar con nuestro Creador, teniendo a Cristo como nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas. Amén. Bendecidos, prosperados y victoriosos. Nos vemos el siguiente domingo. Bendecidos y bendecidas.